El Papa Francisco ha convocado en sínodo y nos invita a todos los miembros de la Iglesia, como pueblo de Dios, a cuestionarnos sobre lo que significa y cómo se debe vivir en sinodalidad. Es un tema esencial para la vida y la misión de la Iglesia, que deberá dialogar y compartir sus reflexiones en un camino que durará 2 años, 2021-2023. Este Vía Crucis pretende recrear el camino de servicio, de búsqueda, de la fraternidad, de anhelo de comunión y reconciliación, de igualdad entre sus primeros discípulos, de búsqueda de un mundo nuevo, el reino de Dios, en el cual es vital escuchar el clamor de la tierra y el de los empobrecidos, como el mejor testimonio de la vida de Jesús. El Evangelio que anunció con su existencia es una llamada a profundizar en la fraternidad para que crezca y se fortalezca la comunidad, a buscar la comunión, pero no desde la uniformidad, sino desde la pluralidad y el entendimiento, en la escucha recíproca, en el perdón y la reconciliación, en la sinodalidad como fruto del amor más auténtico. Primera estación: Jesús en el huerto de los olivos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Salió y fue, según su costumbre, al monte de los olivos. Sus discípulos le acompañaban. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para no caer en la tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El documento sobre la sinodalidad nos dice: no obrando nunca solo, Jesús realiza en todo la voluntad del Padre, que permaneciendo en Él, realiza Él mismo su obra mediante el Hijo que ha enviado al mundo. Los cristianos que formamos parte del pueblo de Dios debemos alimentarnos con la oración para encarnarnos profundamente en la realidad. Pero una oración que pretenda ser auténtica no se realiza solo en los momentos agradables de la existencia, sino también y principalmente en las circunstancias adversas para cumplir de verdad la voluntad de Dios. Jesús, durante toda tu vida te sentiste profundamente unido al Padre, que te fue mostrado el camino que debías seguir, un sendero de unidad, de fraternidad, de justicia y de amor. Enséñanos a vivir en armonía con Dios y comprometidos con los hermanos, con la oración y con la creación. Amén. Segunda estación: Jesús es traicionado por Judas y arrestado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Aún estaba hablando cuando apareció un tropel de gente encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, el cual se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces dijo: habéis venido a prenderme como a un ladrón, con espadas y palos. Todos los días estaba con vosotros en el templo y no me echasteis mano, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. El documento sobre la sinodalidad nos dice: Dios, en la riqueza de su misericordia, confirma y renueva la alianza para reconducir al sendero de la unidad lo que estaba disperso, volviendo a sanar la libertad del hombre y enderezándola para que acoja y viva el don de la unión con Dios y de la unidad con los hermanos en la casa común de lo creado. Vivimos en un mundo en el que muchas veces la unidad, la armonía, la sinceridad y la búsqueda del bien común brillan por su ausencia.
La contemplación de esta realidad invita a la Iglesia, a los cristianos, a convertirnos, a crear comunión, entendimiento, libertad y justicia, para crear un mundo, un hogar más cálido en el que la humanidad y la creación se abracen. Oración. Oh Dios, tú permaneciste junto a Jesús mientras le apresaban, igual que estás al lado de las personas que sufren cualquier tipo de injusticia en el presente. Alienta en tu Iglesia sentimientos de cercanía, comunión y fraternidad hacia quien se encuentre solo, sin apoyo, sin esperanza. Amén. Tercera estación. Jesús es condenado por el Sanedrín. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según Lucas. Al amanecer celebraron consejo los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. Lo llevaron al Sanedrín y dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Jesús le contestó: Si os lo digo, no me lo vais a creer, y si yo os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos dijeron: Luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él respondió: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos replicaron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos, si nosotros mismos lo hemos oído de su boca? El documento sobre la sinodalidad nos dice: caminar juntos, enseña el Papa Francisco, es el camino constitutivo de la Iglesia, la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios, la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este tiempo herido. El sendero de la Iglesia no puede ser otro que el que anduvo Jesús, que es camino, verdad y vida. Solo dejándonos conducir por el Espíritu y sintiéndonos unidos a toda la humanidad y a la creación, dejándonos interpelar por las heridas y las esperanzas de quienes más sufren, alcanzaremos nosotros también la plenitud como hijos de Dios. Oración. Oh Dios, Padre bueno, que nos llamas e invitas a vivir como hijas e hijos tuyos, contemplando nuestro mundo con una mirada limpia y transparente. Convierte nuestros corazones de piedra en otros compasivos, muy humanos, y que a semejanza del tuyo, busquemos como Iglesia sanar las heridas, buscando la unidad y la paz. Amén. Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Lo apresaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Una criada lo vio sentado junto al fuego, lo miró fijamente y dijo: «También éste andaba con él». Pedro lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después, otro al verlo dijo: «Tú también eres de ellos». Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Transcurrió como una hora y otro afirmó rotundamente: «Seguro que también éste andaba con él, porque es Galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé qué dices». Inmediatamente, mientras aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor cuando le había dicho: «Antes de que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. El documento sobre la sinodalidad nos dice: los acontecimientos sinodales implican el reconocimiento de las propias fragilidades y el pedido recíproco del perdón.
La reconciliación es el camino para vivir la nueva evangelización. La unidad de la Iglesia, la armonía, la búsqueda de consenso, el encuentro entre diferentes mentalidades no puede ser llevada a cabo por personas duras, intolerantes, perfectas. Porque solo quien es dialogante, cercano, humilde, que pide perdón y busca siempre la reconciliación, podrá anunciar de verdad la buena nueva de Jesús. Oración. Oh Dios del perdón y la reconciliación, tú nos enseñaste por medio de Jesús que la imperfección, la fragilidad, no nos alejan de ti, sino que nos hace sentirnos más humanos. Nuestras deficiencias e inseguridades, como Iglesia y como cristianos, nos invitan a ser humildes, a pedir perdón y a buscar la reconciliación y la unidad. Amén. Quinta estación. Jesús es juzgado por Pilato. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: «Me habéis traído a un hombre como alborotador del pueblo. Yo lo he interrogado delante de vosotros y no lo he encontrado culpable de las cosas que le acusáis». Por la fiesta tenía por costumbre soltarles a un preso. Ellos gritaban todos a una: «Mata a este y deja en libertad a Barrabás». Insistían a grandes voces que lo crucificara, y sus gritos cada vez eran más fuertes. Pilato decidió que se haría como pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. El documento sobre la sinodalidad nos dice: hay un compromiso prioritario y un criterio en cada acción social del pueblo de Dios. Es el imperativo de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, reclamando con urgencia el puesto y el rol privilegiado de los pobres, la destinación universal de los bienes, el primado de la solidaridad, el cuidado de la casa común. En nuestra sociedad, los intereses económicos y políticos, al servicio de las grandes empresas multinacionales y financieras, está por encima del bien de los pueblos y de la tierra. Nosotros, como pueblo de Dios, no podemos lavarnos las manos, ni desentendernos, ni dejar de escuchar tantos clamores y reclamos insatisfechos. Oh Dios, tú escuchas siempre los gemidos, el llanto, las súplicas que llegan hasta tu presencia, que acoges en tu corazón de Padre y Madre. Escucha también nuestro clamor, nuestro deseo como Iglesia de oír y sentir tantos sufrimientos para cuidar y defender a los más débiles de la tierra. Amén. Sexta estación. Jesús es flagelado y coronado de espinas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según Juan. Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados lanzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve el rey de los judíos», y le daban bofetadas. El documento sobre la sinodalidad nos dice: sin conversión del corazón y de la mente y sin un adiestramiento ascético en la acogida y la escucha recíproca, de muy poco servirían los mecanismos exteriores de comunión
que podrían hasta transformarse en simples máscaras sin corazón ni rostro. En nuestra sociedad, la murmuración, el insulto, la calumnia son moneda corriente en todos los ambientes sociales, religiosos y políticos. En las redes sociales, las noticias falsas acompañan a esta maledicencia. Brilla por su ausencia la acogida y la escucha. Jesús nos pide, como Iglesia que somos, que nuestra palabra sea sí o no, que no utilicemos máscaras, que salgamos al encuentro del herido y le amemos como a nosotros mismos. Oración. Oh Dios de bondad, respeto y acogida, tú no sabes ni puedes vilipendiar ni ofender a nadie, porque tú eres amor y el auténtico amor solo busca que los demás sean felices. En la Iglesia también caemos muchas veces en la murmuración, en los cotilleos, pero queremos romper con esta dinámica para amar de verdad a todas las personas. Amén. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Marcos y San Juan. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Jesús quedó en manos de los judíos y cargado con la cruz, salió hacia el lugar llamado Calavera, en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron. El documento sobre la sinodalidad nos dice: el camino es la imagen que ilumina la inteligencia del misterio de Cristo como el camino que conduce al Padre. El acontecimiento de gracia con el que Él se hizo peregrino, plantando su tienda en medio de nosotros, se prolonga en el camino sinodal de la Iglesia. Durante el camino de la vida, tenemos que cargar muchas veces con la cruz diaria, tanto la nuestra como la de los demás, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Todos somos peregrinos que caminamos junto a muchas otras personas diferentes a nosotros, pero Jesús nos ayuda con su gracia a buscar la unidad, el encuentro y la reconciliación. Oración. Oh Dios, que plantaste tu tienda entre nosotros por medio de la encarnación de Jesús. Tú nos enseñaste con la vida de tu Hijo cómo debemos recorrer el camino que conduce hacia ti. Y este sendero no es otro que el amor y el cuidado hacia cualquier persona y la naturaleza que nos rodea. Ayúdanos en la Iglesia a sentirnos continuos peregrinos junto a los demás y siempre ligeros de equipaje. Amén. Octava estación. Jesús es ayudado por el Cireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según Lucas. Cuando lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron de la cruz para que lo llevara detrás de Jesús. El documento sobre la sinodalidad nos dice: una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. La participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles están habilitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo. Simón de Cirene se vio obligado a llevar el madero hasta el Gólgota. Jesús, por el contrario, nos invita, como en la parábola del buen samaritano, a salir al encuentro del herido en el camino, y también a participar y ser corresponsables en la vida de la Iglesia, de la sociedad y del mundo en que vivimos. No podemos desinteresarnos del otro, del herido, del marginado,
del perseguido. Oración, oh Dios nuestro, tú nos mostraste por las palabras y el ejemplo de Jesús que todos debemos ser corresponsables en la buena marcha de la comunidad. Nosotros estamos llamados a servir hoy, a participar en la vida eclesial y social, a que fructifiquen nuestros dones y carismas, a corresponsabilizarnos de forma responsable. Amén. Novena estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se daban golpes de pecho y se lamentaban por él. Jesús se volvía a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vienen días en los que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han amamantado, porque si esto hacen al leño verde, ¿qué no harán al seco? El documento sobre la sinodalidad nos dice: el discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu. Los discípulos de Cristo deben ser contemplativos de la palabra y también contemplativos del pueblo. Hoy en día, si tenemos el corazón y los ojos abiertos, escucharemos los gemidos de mucha gente, especialmente de muchas mujeres injustamente tratadas, marginadas, ninguneadas. Si discernimos en comunidad, dejándonos conducir por el Espíritu, llegaremos a ser verdaderos contemplativos y profetas para una vida más plena. Oración. Oh Dios, tu Espíritu ayudaba a discernir a Jesús para conducirlo hacia lugares siempre nuevos, donde pudiera anunciar y hacer visible que tu reino ya había llegado con él. Te pedimos la asistencia del Espíritu a tu Iglesia, para que podamos discernir cómo hacer realidad tu presencia benéfica, sobre todo para quienes lloran esperando consuelo. Amén. Décima estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Llevaban también a 2 criminales para ejecutarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestidos echando suertes. El documento sobre la sinodalidad nos dice: una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad. La kenosis de Cristo es la forma radical de su obediencia al Padre y para los discípulos es la llamada a sentir, pensar y discernir juntos, con humildad, la voluntad de Dios en el seguimiento del Maestro y Señor. El perdón y la necesidad de reconciliación es un rasgo característico de la espiritualidad de Jesús. El abajamiento de Jesús, su kenosis, su deseo de ser uno más, es una invitación para que la Iglesia, las comunidades y sus discípulos hagan lo mismo, para que no se sientan superiores unos sobre otros, para que disciernan y tomen las decisiones juntos. Esta es la mejor forma de conocer y cumplir la voluntad de Dios. Oración. Oh Dios, tú le revelaste a Jesús que la única manera de alcanzar la máxima plenitud como persona es el camino de la humildad. Ayúdanos a recorrer en la Iglesia este sendero de la humildad y la sencillez de vida, que nos impulsará por la fuerza del Espíritu a sentir, pensar y discernir juntos. Amén.
11ª estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los criminales crucificados le insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros estamos aquí en justicia porque recibimos lo que merecen nuestras fechorías, pero éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El documento sobre la sinodalidad nos dice: para una auténtica sinodalidad es imprescindible la formación para la espiritualidad de comunión y la práctica de la escucha, del diálogo y del discernimiento comunitario. La relevancia para el camino ecuménico y para una diaconía profética en la construcción de un etos social, fraterno y solidario e inclusivo. Para entender y solucionar cualquier necesidad, cualquier problema, lo primero que hay que hacer, tanto en la Iglesia como en la familia, en la sociedad, es escuchar y dialogar para poder discernir. Los invitados al reino de Dios deben ser empáticos, resilientes, fraternos, solidarios, acogedores, alegres. Así lo fue Jesús hasta el último momento de su vida. Oh Dios, tu esencia más íntima es ser comunión, presencia, perdón, misericordia, ternura, acogida. Así entendió Jesús que debería ser su vida, y así lo hizo realidad día tras día. Hoy te pedimos que en la Iglesia nuestra espiritualidad sea sobre todo de comunión, diaconía, escucha, diálogo y profecía. Amén. Decimosegunda estación. Jesús, su madre y el discípulo preferido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. El documento sobre la sinodalidad nos dice: el pueblo santo de Dios camina hacia la perfección de la santidad, que es la vocación de todos sus miembros, acompañado por la intercesión de María Santísima, de los mártires y de los santos, constituido y enviado como sacramento universal de unidad y de salvación. La Iglesia, el pueblo de Dios, debe ser ante el mundo un símbolo, un sacramento de unidad, que tenga un solo corazón y una sola alma en su diversidad, y que se comprometa en la liberación, en la salvación integral de todo el género humano, en especial de las personas que peor lo pasan. Solo entonces será eficaz y verdadera la santidad, como expresión de una profunda humanidad. Oración. Oh Dios, tú eres la santidad a la que aspiramos, la unidad por la que suspiramos, la salvación que anhelamos. Danos tu gracia para llegar a ser santos, es decir, muy humanos, a trabajar por la unidad de las iglesias, de las religiones,
junto a las personas de buena voluntad. Amén. Decimotercera estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se grisó y la cortina del templo se rasgó por medio. Jesús con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El centurión, al ver lo que había ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la gente que había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba dándose golpes de pecho. El documento sobre la sinodalidad nos dice: todos los miembros de la Iglesia están llamados a realizar el tránsito pascual del yo, entendido de manera individualista, al nosotros eclesial, en el que cada yo, estando revestido de Cristo, vive y camina con los hermanos y las hermanas como sujeto responsable y activo en la única misión del pueblo de Dios. Las personas que formamos parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia, debemos actualizar esta entrega de Jesús hasta dar nuestra vida, abandonando nuestro yo egoísta para transformarnos en un nosotros eclesial y social, en miembros activos de un reino que está aún por llegar y que a la vez ya está entre nosotros. Para ello tenemos que morir a la insolidaridad del individualismo, para renacer a una nueva vida de servicio y amor. Oración. Oh Dios, tú escuchaste con inmenso dolor el último grito de tu Hijo y sus últimas palabras de confianza en ti. Te pedimos que nos ayudes a morir a la insolidaridad y al egoísmo, a caminar hacia la Pascua de la comunión y la fraternidad. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Había un hombre llamado José, que era bueno y justo. Era miembro del Sanedrín, pero no estaba de acuerdo con las actuaciones del tribunal y esperaba el reino de Dios. Era natural de Arimatea. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que todavía no habían puesto a nadie. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. El documento sobre la sinodalidad nos dice: Dios realiza la nueva alianza prometida en Jesús de Nazaret, el Mesías y Señor, que con su querigma, su vida y su persona, revela que Dios es comunión de amor, que con su gracia y misericordia quiere abrazar en la unidad a la humanidad entera. Jesús demostró con su vida que lo que deseaba era construir una nueva alianza entre la humanidad y Dios, y de las personas entre sí, creando relaciones sin odio, sin marginación, sin injusticia. Él se abajó y se hizo uno más, para poder alzar a los demás al amor y misericordia de un Dios que desea que vivamos unas relaciones más fraternas. Oración. Oh Dios de la vida, tú quisiste quedarte con Jesús en las entrañas de la tierra, a su lado, hasta que resucitara. Infúndenos siempre tu aliento, tu espíritu de vida, tu misericordia, para transformar nuestro corazón y hacer real tu comunión de amor. Amén. Decimoquinta estación.
Jesús ha resucitado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres volvieron al sepulcro llevando los aromas preparados, y se encontraron con que la piedra había sido rodada del sepulcro. Entraron y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se presentaron 2 varones con vestidos deslumbrantes. Ellas se asustaron y bajaron los ojos. Ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo estando aún en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras, regresaron del sepulcro y contaron todo a los 11 y a todos los demás. El documento sobre la sinodalidad nos dice: la enseñanza de la Escritura y de la tradición atestigua que la sinodalidad es la dimensión constitutiva de la Iglesia, que a través de ella se manifiesta y configura como pueblo de Dios en camino y asamblea convocada por el Señor resucitado, en unión con Dios y en unidad con los hermanos y hermanas en Cristo. Las mujeres salieron muy temprano con sus perfumes y ungüentos para preservar el cuerpo de Jesús. El amor que le tuvieron en vida permanecía ardiente después de su muerte. La Escritura nos dice que la muerte de Jesús no se entiende sino a partir de todo lo que hizo en su vida, y que la muerte es el camino hacia la resurrección. Jesús resucitado, por medio de su Espíritu, invita a sus seguidores a vivir unidos en comunidad, en comunión, donde todos sean hermanos y demuestren su amor ayudándose unos a otros. Oh Dios, tú resucitaste a Jesús y no deseas que nadie muera, sino que resucite a una nueva vida. Esta también es nuestra misión como Iglesia, de la mano de Jesús resucitado, luchar contra todo tipo de muerte y crear vida, comunión, fraternidad en la Iglesia y en nuestro mundo. Amén.